En este capítulo vamos a hablar de lo que son los sistemas mecatrónicos, lo cual pues son los procesos o productos que nos permiten llegar a un fin, en este caso a través de medios mecatrónicos. Para entender un poco esto vamos a explicar un poco. El diseño de ingeniería es un proceso complejo que implica interacciones entre varias habilidades y disciplinas. Pueden ser habilidades en mecánica, habilidades en electrónica y entre disciplinas pues las diversas ingenierías involucradas. Antes, incluso hoy en día en algunas industrias, con el diseño tradicional, la propuesta era que el ingeniero mecánico diseñara los elementos mecánicos. Luego el ingeniero de control progresara a diseñar el sistema de control. Sin embargo, hoy en día con la mecatrónica se tiene un nuevo enfoque, en el que se utiliza lo que es la ingeniería mecánica, electrónica, tecnología de computación y la ingeniería de control con un mismo fin. O sea, todo el sistema se desarrolla desde una nueva perspectiva mecatrónica. En el diseño mecatrónico, uno de los pasos importantes es crear un modelo del sistema con el fin de predecir cómo se comportará este. Ok, vamos a ver un poquito más a fondo esto. Los sistemas. Los sistemas, eh, pues en el diseño de sistemas mecatrónicos, uno de los pasos incluidos es crear un modelo del sistema, como se comentaba, de forma que estas predicciones se hagan en relación con su comportamiento cuando ocurran las entradas. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un resorte, en el cual su entrada pues suele ser fuerza y su salida va a ser una extensión, ya sea que se aplique fuerza para hacer más pequeño el resorte o para estirarlo. En un motor se puede aplicar energía eléctrica, lo cual nos dará cierta rotación. Con un sistema podríamos calcular cuál será la posición final de la rotación. En un termómetro su entrada será temperatura y pues lo que nos va a entregar va a ser un número escala que después podríamos procesar para saber cuál es la temperatura. Lo importante no es en sí lo que esté dentro de la caja. En el término modelado se utiliza para representar el comportamiento de un sistema real con ecuaciones matemáticas. O sea, todo esto se traduce a ecuaciones matemáticas. Tales ecuaciones representan la relación entre las entradas y las salidas. Un sistema puede ser considerado como una caja o diagrama de bloques que tiene una entrada y una salida. O sea, como les comentaba, pues esto es lo que se utiliza al principio cuando se va a empezar a diseñar un sistema mecatrónico. Ok, si nos metemos un poco más, podemos ver lo que son los sistemas de modelado. Con los sistemas de modelado podemos hacer ciertas proyecciones, que es lo que les explicaba. Por ejemplo, si tú golpeas un resorte con una fuerza, su salida va a ser una extensión que va a cambiar con el tiempo. ¿Por qué? Porque no es instantáneo. Tú al presionar un resorte, el resorte no va a tomar su posición final inmediatamente, lo hará a través del tiempo. Aquí con un sistema de modelado nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí está expresado su extensión y a través del tiempo cuál es el valor final que nos va a entregar. Aquí está otro ejemplo, lo que sería una tetera, el cual puede ser calentada a través de electricidad y pues su salida será la temperatura que nos dé el agua. Como podemos ver, en este caso tampoco es lineal y tampoco es instantáneo. O sea, aquí se muestran que pasan 2 minutos para llegar a la temperatura final, que es la temperatura deseada. Ok, mm, nos podemos meter un poco más en lo que serían los sistemas de medición para entender esto un poquito más. En los sistemas de medición existe, por ejemplo, lo que es la cantidad a medir, pasará a través de la caja que será el sensor. El sensor nos entregará una señal relacionada con la cantidad medida. Como les comentaba, podría ser un sensor de temperatura. Después existirá un acondicionamiento de esta señal para que esta señal pueda ser procesada por un visualizador. El visualizador pues pueden ser diferentes cosas. Por ejemplo, puede ser un visualizador análogo que por ejemplo a través de una aguja nos indique el valor. Como en los carros, en algunos que hay una aguja que nos indica el valor de la temperatura de si el carro se ha calentado o no. O sensores digitales que nos da simplemente los valores numéricos. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, la temperatura, como les comento, que suele ser lo más común. Existe el sensor, existe una diferencia potencial y hay un acondicionamiento, en este caso sería un amplificador, para que un visualizador lo pueda mostrar perfectamente. Esto ocurre también, por ejemplo, con el sensor el DHT11,
el cual mide la temperatura a través de una diferencia potencial y un acondicionador de señal. Se entrega valores para que un visualizador los pueda mostrar. Ya estamos entrando más a fondo en lo que son los sistemas y las bases para un sistema mecatrónico. Y así nos queremos meter más a fondo, tenemos que saber qué son los sistemas de control y qué es la retroalimentación. Ok, aquí da un ejemplo que de nuevo la temperatura. Se entra o se sabe una temperatura requerida. Y pues tenemos una caldera y su sistema de control. Esto lo vamos a ver más específico ahorita, más detallado. Y hay una temperatura en la habitación, o sea, después de pasar aquí. Eso es un sistema normal, lo que suele pasar. Con la retroalimentación, lo que pasa es que esta señal o el valor de la temperatura se regresa y se vuelve a considerar. Entonces se hacen ajustes para que la temperatura baja o suba de acuerdo a la temperatura deseada y conociendo la temperatura real. Eh, Esto más específicamente se puede conocer como los sistemas de lazo abierto y los sistemas de lazo cerrado. Los sistemas de lazo abierto son lo más sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos una entrada que dice decisión de encender o apagar un interruptor. El controlador, en este caso, puede ser una persona. A través de una activación manual, acciona un interruptor que puede mandar, en este caso, se muestra energía eléctrica y activa un calefactor eléctrico. La salida simplemente será un cambio en la temperatura. Esto es un sistema de lazo abierto, o sea, simplemente se decide actuar, se hace una activación de un interruptor y pasa. Pero no hay una retroalimentación, no se sabe cuál es la temperatura real, no se sabe si se llegó realmente a la temperatura deseada o no. Cosa diferente con un sistema de lazo cerrado. Con un sistema de lazo cerrado existe un punto de comparación, donde, por ejemplo, nosotros sabemos la temperatura requerida. Si nos vamos igual que acá, eh, se utiliza un controlador, de nuevo, se puede ser una persona. Hay una activación manual que activa un interruptor que envía energía eléctrica a un calefactor eléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso existe un dispositivo de medición, el cual pues, puede ser un sensor de temperatura, que nos va a indicar cuál es el valor real de la temperatura. O sea, con esto podemos ver cuál es la señal de error. Y entonces, al ver la diferencia, podemos ver si necesitamos, no sé, por ejemplo, si fuese una refrigeración, subir o bajar la temperatura que queremos para llegar a la temperatura deseada. Elementos de un sistema de lazo cerrado, que es el sistema más importante en los sistemas mecatrónicos, ya que pues prácticamente para eso se hacen, para tener una retroalimentación y poder hacer el proceso correctamente. Para esto es muy importante algo que se conoce como la señal de error, como ya les comentaba anteriormente. La señal de error no es más que la señal del valor de referencia menos la señal del valor medido, o sea, lo que queremos que valga el valor menos lo que está valiendo. O sea, la temperatura actual, por ejemplo, 30 grados, menos lo que queremos. Bueno, al revés. Si queremos que valga 30, menos la temperatura que esté midiendo actualmente. Aquí se ejemplifica un poco mejor. Tenemos lo que les comentaba, el comparador, un valor de referencia y una señal de error. La señal de error entra en la unidad de control. Después hay una unidad de corrección. Esta unidad de corrección pues, puede ser un interruptor, un control, mm, botones, diferentes cosas. Esto tienen un actuador que hace que el proceso ocurra. Por ejemplo, puede ser de nuevo un aparato de refrigeración. Esto cambiará una señal, o sea que creará una nueva temperatura y un dispositivo de medición nos indicará cuál es la verdadera temperatura. Esto entrará aquí y se ejercerá el comparador. El comparador verá cuál es el valor que queremos y cuál es el valor real. Entonces se volverá a hacer una corrección aquí hasta llegar al valor que queremos. Podemos verlo esto en otro ejemplo que no sea lo de la temperatura.
Está, por ejemplo, lo que es un sistema, aquí, otro ejemplo, en el que tenemos un flotador, una palanca, entrada de agua, un pivote. Esto es para controlar el agua de un tanque. Aquí, por ejemplo, tenemos que el elemento de comparador pues es el nivel, el valor de referencia es la instalación inicial donde nosotros lo seteamos originalmente, va la señal de error. La unidad de control en este caso va a ser la palanca con pivote. Y la unidad de corrección va a ser la tapadera. Esto pasará por aquí. Y el nivel del agua del tanque pues es simplemente el proceso. O sea, el proceso es saber cuánta nivel de agua hay. Después entregará una salida. El nivel del agua pasará por acá, que es el aparato de medición, que en este caso será el flotador y la palanca. O sea, el flotador nos va a indicar si en qué nivel de agua estamos. Si el flotador aún no está en el nivel deseado, pues regresará aquí al comparador y pues seguirá saliendo agua. Cuando el nivel del agua llegue al nivel deseado, simplemente ya no se saltará más agua, ya que aquí pues el flotador subirá y el pivote evitará la entrada de agua. Este es un sistema de lazo cerrado con un control análogo. En el próximo video hablaremos un poco más de esto, que son los sistemas de lazo cerrado con control análogo y con control digital, ya que pues son diferentes y hay diferentes consideraciones con cada uno de ellos. Bueno, espero les haya gustado el video y les sea útil. En el siguiente video, pues como comento, ya sabemos de qué vamos a hablar. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, pueden dejarme en los comentarios y suscríbanse. Gracias.